Y creo que es una enseñanza muy buena para los que en esta tarde creemos que Dios sigue formando nuestras vidas y de lo que Dios puede sacar a través de una dificultad, un problema o una situación difícil, hacerla una bendición muy grande para no solamente para nosotros, sino también para la vida de nuestras familias y también para los que nos rodean. Y como dice la palabra del Señor, ser de bendición a donde quiera que vayamos. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Si ya encontró Job capítulo 23, póngase de pie en esta tarde y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Si usted me sigue con su vista para que vayamos avanzando en esta tarde y después todos leemos el versículo 10. Póngase de pie en esta tarde, si pueden compartir una porción de la Biblia con... ¿Cómo se llama usted? Fernando, bienvenido sea, que el Señor lo bendiga. Si pueden compartir su Biblia a alguien con Fernando, se los vamos a agradecer en esta tarde. Indíquenle dónde está el pasaje de la Biblia. Y le damos lectura, ustedes me siguen en esta tarde y nos reunimos todos en el versículo 10. El versículo 10 lo vamos a leer todos juntos. ¿Dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor así: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Es interesante este versículo, cómo empieza hablando Job. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera, el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Todos juntos vamos a leer el versículo 10 que dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Una vez más: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La última vez: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántos creen que esta palabra será para ustedes? Vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, háblanos, Señor. Háblanos a nuestras vidas. Hoy necesitamos, Señor, que tú nos estés, Señor, diciendo a través de tu palabra qué hacer, Señor, cómo hacerlo, Señor. También queremos, Padre Celestial, que el Señor nos llenes de sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto. Eso donde solamente tú, Señor, hace, Señor, que las cosas puedan, Señor, salir bien. Estamos aquí porque no somos gente, Señor, que lo sabe todo. Estamos aquí porque somos personas que todavía seguimos aprendiendo. Pero ese es el propósito, Señor. Que tú, Señor, sigas siendo nuestro maestro. Que todavía, Señor, nos sigas guiando por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y, Señor, te bendecimos y te honramos en esta tarde, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle otro aplauso al Señor en esta tarde, para la gloria del Señor. Y le voy a pedir en esta tarde que tome su lugar, que me regale toda su atención para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes este mensaje, porque creo que una de las cosas que nosotros podemos buscar es siempre ser cada día mejores. Bueno, ese es el anhelo de mi corazón, ¿verdad? Yo quiero decirle algo. Todavía en esta vida seguiremos aprendiendo mucho. Habrán momentos en los que las situaciones, las circunstancias, los momentos, muchas veces se nos vienen encima o no nos alcanza a comprender la vida, a veces la magnitud de ciertos problemas. Y yo quiero decirle algo en esta tarde. La historia de Job es una historia que yo le recomendaría que no solamente si ya lo leyó todo el libro de Job,
lo vuelva a leer, pero ahora lo vuelva a leer como, con un entendimiento de lo que hoy vamos a aprender. Una de las cosas que nosotros podemos destacar de la vida de Job es que siempre se mantuvo buscando a Dios. Eso lo sacó de la situación de donde se encontró. A pesar de que la palabra del Señor empieza a describir a Job como una persona que dice que era perfecta delante de Dios. Y a veces eso no nos alcanza a comprender, porque creo que casi o nadie aquí podemos encontrar a una persona o conocer una persona perfecta. ¿Alguien de aquí conocerá alguna persona perfecta? Nadie de los que estamos aquí. Todos hemos conocido a personas imperfectas, porque nosotros hemos visto que el único perfecto hasta el día de hoy se llama Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia habla de este hombre que en un momento dado, hasta ese momento, la palabra del Señor empieza a hablarnos, y este libro nos empieza a narrar de un hombre que dice la palabra del Señor que hay un diálogo entre Dios y Satanás. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Esta historia así comienza. Dice la palabra del Señor que un día llegaron todos los hijos de Dios a presentarse delante de él. O sea, se refiere a los ángeles, no se refiere a un humano. Y dice la palabra del Señor, dice, y entre ellos venía ¿quién? Venía Satanás. Y empieza esta historia diciéndole, haciendo una pregunta interesante. Por eso yo quiero que en esta tarde usted ponga atención en todo esto. Y vamos a aprender dos cosas muy importantes. ¿Por qué nosotros podemos permitir que Dios nos siga pasando por diversas pruebas? ¿Cuáles son las razones por las que nosotros hoy estamos aquí? ¿Y qué es lo que, si en algún momento dado no has pasado por algo o todavía te está estorbando algo, tú digas hoy, determines decirle, Señor, sí lo quiero pasar, sí quiero pasar esta prueba, porque yo solamente sé que a través de todo esto, Señor, tú vas a hacer dos cosas muy importantes en mi vida. La primera, que dice la palabra del Señor, que nos sirve para sacar todas las impurezas de nuestra vida. Y la segunda, quitarnos la escoria. Son dos cosas muy diferentes. ¿Son dos cosas qué? Son dos cosas ¿qué? Muy diferentes. ¿Ok? Estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde. Y el Señor le hace una pregunta a Satanás. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has andado en todo este tiempo? Y la respuesta es, dice, ¿de rodear qué? De rodear toda la tierra, andar sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y andar viendo a la gente. ¿Sabe que el Satanás todos los días anda viendo qué es lo que hace usted y qué hago yo? Él anda investigándonos. ¿Sabe por qué? Yo quiero decirle algo, usted le cae mal a Satanás. Si no fuera así, ni se interesaría en usted. Pero cuando hay situaciones difíciles en la vida que no entienda, ¿sí? O que a veces como que de repente no puede salir de ahí, dele gracias a Dios. Porque eso quiere decir, ¿sí? Que alguien que quiere arruinar su vida está intentando que usted no salga adelante y fracase en todo lo que haga. Y por eso es nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor cómo este hombre en este capítulo 23 dice en el versículo 10 que Dios lo va a probar a él. Lo va a pasar por el fuego para sacarlo como oro purificado. Ahora, si usted tiene un anillo de oro, yo quiero decirle que ese anillo ya pasó por un proceso que se llama purificación. Ese pedazo de oro que tiene colgando en su cuello, ¿sí? O esa cadena que tiene en su mano, ¿sí? Ya pasó por un proceso que se llama la purificación. Ese pedazo de metal que le damos mucho valor, ¿sí? Porque es una de las cosas, de los metales que le damos más valor. Usted no se pone cualquier oro. Se busca un oro de calidad, un oro de excelencia. Pero eso ya tuvo un proceso y fue pasado por la purificación, porque es la única manera en que el oro puede ser separado de la impureza y de la escoria. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Sí? Y eso a nosotros nos va a servir como ejemplo de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer este versículo
de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Apocalipsis 3 del 18 y 10. No, Apocalipsis 3, por favor. Y cuando lo encuentren, díganme amén para que me indiquen que ya. Ahora, escuche bien. Nosotros dejamos que el Señor Jesucristo hiciera algo en nuestra vida. Nos comprara con su preciosa sangre. Tenemos valor. Eso es lo primero que yo quiero decirle a usted. Usted no está aquí porque en algún momento dado le dijera a alguien, mira, tú no le debes nada a nadie, tú ahora eres libre. Yo quiero decirle algo. Ninguno de los que estamos aquí antes de Cristo valíamos. El mundo hace ver a la gente que vale, ¿sí? Porque tiene carros, posesiones, casas, conocimientos humanos. Pero cuando nos damos cuenta de que después de que llegamos a Cristo, nuestra vida sin Cristo no tenía ni un sentido, no tenía valor. Pero cuando Cristo nos compró con su sangre, dice la palabra del Señor, no es ni fue el oro ni fue la plata. Él nos hizo libres de toda nuestra maldad con su preciosa sangre. Después de todo esto, el Señor nos fue diciendo qué identidad teníamos, la de hijos de Dios. Y después nos fue diciendo que si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. O sea, lo mismo que le corresponde a Cristo, nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿qué valor tenemos entre Cristo y nosotros? ¿Quiere que se lo diga? Tenemos el mismo valor delante del Padre Celestial. Ni Cristo vale más, ni vale menos. Nosotros somos iguales. A ese nivel el Señor nos puso. ¿Sí se da cuenta de lo que le acabo de decir? A ese nivel. O sea, Cristo vino para darnos ese valor que se había perdido. Y una de las cosas que es interesante es cuando nosotros vemos en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3 que el Señor le habla a 7 iglesias. ¿A cuántas iglesias les habla el Señor? Y es algo que muchas veces es aplicable a todas las iglesias que se encuentran en el mundo. Pero esta iglesia en particular, esa iglesia de la Odisea, ¿sí? Era una iglesia que en un momento dado de su vida pasó por una etapa que se encontró en un término medio. No le importaba si era frío o si era caliente. Esta iglesia estaba pasando en un proceso en el cual muchas de las cosas que ella aprendió, ¿sí? En un momento dado estaba a punto de echarlas a perder. Y lo que el Señor le empieza a hablar a la iglesia de la Odisea, muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que a veces nosotros, como que de repente la vida, ¿sí? Nos vuelve a querer atacar con ciertas ideas o ciertas cosas que nos hacen ser muchas veces neutrales, ni fríos ni calientes. Y empieza diciendo este versículo 14 de Apocalipsis 3, dice, y escribe al ángel, escribe al mensajero, escribe al profeta, porque un ángel es un profeta. Escribe a la persona que va a llevar este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el que dice así sea, el que dice amén, así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién le está hablando a la iglesia de la Odisea? Cristo le está hablando. ¿Quién le está hablando? ¿A quién le está hablando hoy Cristo en esta tarde? Cristo dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
te vomitaré ¿de qué? De mi boca. A Dios no le gusta la gente tibia. A Dios no le gustan los tibios. A Dios no le gusta la gente que en un momento dado esté con un pie en el mundo y dentro del cristianismo. A Dios no le gusta la gente que en un momento dado diga, ay, es que yo sé que en un momento dado eso lo puedo dejar en cualquier momento. Yo he oído a la gente decir, la droga yo la dejo cuando yo quiera. Y cuando ya es demasiado tarde porque el enemigo los atrapó, ¿sí? Y han recurrido a muchos recursos humanos. No son libres. De repente su vida se ha convertido de algo bueno en un infierno. Si no, investigue lo que está pasando en Estados Unidos. Cómo la gente se está y simple y sencillamente ha probado una sola droga que los ha hecho títeres, que los ha dejado arruinados. Hay personas que muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que la tibieza no los ha dejado tomar buenas decisiones en sus vidas. Porque les falta o ser tibio, perdón, o ser calientes o ser fríos. Pero cuando estamos divididos, nuestro pensamiento se dividió. Hay muchas veces problemas muy serios. Los padres que se llegan a dividir por los hijos, o que los hijos lo dividen, y que en un momento dado su vida se está arruinando, esas personas llegan a tener un conflicto muy grande dentro del núcleo familiar. Y se empiezan a tener que hablar acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque no hubo una determinación concreta. Yo quiero decirte en esta tarde, mi hermano, muchas de las cosas que nosotros hemos tenido como problemas ha sido por la tibieza que ha habido en nuestras vidas. Esto es una iglesia que tiene un problema. No sabe si es fría o es caliente. Y dice el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré ¿de qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿En qué se basaba esta iglesia? En su riqueza terrenal, pero su vida espiritual estaba mal. No sabía distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo. Aquí dice la palabra del Señor que él se sentía poderoso por las cosas que tenía, pero era un desventurado. ¿Sabe qué significa ser desventurado? Que no sabe qué rumbo tomar en su vida. Hoy las decisiones tienen que ser concretas en nuestra vida, pero a veces cuando nosotros tomamos ciertas decisiones en nuestra vida, vamos a tener que ser pasados por el fuego, por la prueba. ¿Y sabes por qué? Porque si no lo pasas, simple y sencillamente no se te quita la escoria, no se te quita aquello que en un momento dado te está estorbando. Si no, pregúntenle a Job. Job parecía que lo tenía ¿qué? Todo. Era un hombre rico. Tenía hijos, tenía criados. La palabra del Señor nos dice que lo perdió todo en un día. En un día lo perdió todo. Esto es tremendo, mis hermanos. Yo creo que se ha de sentir una angustia como nunca la ha sentido usted o yo. A veces nosotros como cristianos, cuando nos enteramos que una madre pierde a su hijo, queremos buscar la mejor palabra para consolar. Pero sabe que cuando usted no ha pasado por una situación fea,
De repente no tenemos ni palabras cómo llegar a decirle, yo sé lo que se siente. Porque a veces nosotros no sabemos qué es el dolor que tiene esa mamá de haber perdido un hijo. Porque cuando se nos va un abuelo, ya sabemos y estamos mentalizados de que ya está viejito y que en cualquier momento se nos va a ir. O cuando se va a ir en la pareja, que porque tiene cáncer, o porque tiene una enfermedad ya incurable. Y la gente se empezó a estar mentalizando en que en cualquier momento va a suceder algo. Pero cuando oye una madre el sonar de su celular a las 3 de la mañana y que escucha, venga a reconocer a ver si es su hijo. La angustia de esa mamá porque no, apenas acababa de dormir. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué le pasará a mi hijo? Pero han habido padres que se han levantado de una situación así. ¿Y sabe para qué? Para bendecir a otras personas. En la década de los 90 se levantó un evangelista puertorriqueño llamado Gille Ávila. Y él anduvo predicando por muchas partes de muchos países. Y llevaba a la gente a conocer a Cristo. Y era un hombre de oración. Y él hizo que su familia conociera al Señor Jesucristo. Ese hombre, su primer prueba de fuego fue cuando él era fisiculturista. Y de repente le dieron la noticia: usted está enfermo de los huesos. Por eso cuando usted lo vea, lo va a ver un poquito encorvado el hombre. Pero eso se le detuvo hasta ahí cuando el Señor lo sana. Y de ahí se convierte en un gran predicador. Y empieza a andar por muchas partes. A México venía muy seguido. Y predicaba de Cristo te ama, a su nombre, gloria, amén, aleluya. Así eran sus mensajes de este hombre. Y tenía un carisma. Y tenía mucha gente orando antes de los eventos. Y ellos pasaban muchos días en ayuno. Y un día él pensó que eso que lo había llevado a tener una enfermedad que era ya incurable y que el Señor lo sana y hace un gran milagro en su vida, que eso le había dado esa plataforma para ser un evangelista, pensó que eso había sido lo que el Señor le había querido mostrar. Pero un día estaba él preparándose para subir a predicar la palabra del Señor cuando llega alguien y le dice: a tu hija la acaban de matar. Le metieron 40 puñaladas. Y ese hombre se quedó pensando en qué hacer. Dijo, ¿cómo pasó? Su hija se había casado con un drogadicto. Y este hombre se le hizo fácil en un arranque de locura meterle 40 puñaladas a la hija de un predicador famoso. ¿Se imagina qué noticia es esa? ¿Qué puede pasar en la mente de una persona que dice, yo te estoy viniendo a predicar, Señor, y mira lo que está pasando allá con mi hija? Yo estoy llevando a mucha gente a que te conozca. ¿Y por qué no alcanzaste al drogadicto que se casó con mi hija? Pruebas de fuego, pruebas duras que muchas veces nosotros pensamos que le sucedió a una persona y a lo mejor a ti no te va a suceder. Tomó una determinación, una decisión ese día. Subió a predicar. Lo dejó todo en las manos del Señor. Pero antes de subir a predicar le dijo, Dios, yo perdono al asesino de mi hija. Porque si no sanaba su corazón no iba a poder subir a predicar. Yo perdono al asesino de mi hija. Y cuando este hombre, después de que predicó, regresó a Puerto Rico, ¿saben qué fue lo primero que hizo? Ir a la cárcel. Y cuando tuvo a esta persona enfrente, le dijo, entrégale tu vida a Cristo.
¿cuál hubiera sido la reacción de nosotros? ¿Qué palabras hubiéramos buscado para decirles? Ojalá te pudras, ojalá nunca salgas de aquí, ojalá y te vayas al infierno, ojalá y aquí te hagan sufrir. Pero este hombre tomó la decisión de perdonarlo al asesino de su hija. Y esas son las cosas de las que hoy nosotros podemos tomar lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque este hombre está diciendo, yo quiero tener una queja delante de Dios. Yo quiero saber cómo en un momento dado podemos llegar a tener un diálogo. Yo quiero que Dios nada más me haga caso. Quiero sentarme en una mesa a ver cómo se dialoga con Dios en momentos difíciles. Quiero darle mi queja. Y es que Dios no es que sea sordo, mi hermano. Dios no es sordo. Pero muchas veces Él va a dejar que vayamos en el desierto, pero sus ojos nunca los quitará de nosotros. Siempre estará atento. ¿Sabe por qué? Porque si nunca hubiéramos, o nunca Dios hubiera permitido eso en la vida de muchas personas, David, si no hubiese sido pasado por esa prueba, él hubiera tomado la decisión de matar a su suegro. ¿Y saben cómo hubiera sido este hombre? Un hombre que mató al ungido de Jehová. Y cuando David levanta y sale de la cueva y le dice, mi señor el rey, mi señor el rey, ¿acaso soy yo un perro para que me andas persiguiendo? Yo te pude haber matado, y le enseña el pedazo de capa que había arrancado. Pero no quise hacerlo. Jamás en la historia de Israel hubo un pueblo tan unido como en el tiempo de David. Pero las broncas que tuvo, los problemas, la situación que lo tuvo que pasar por el proceso de la refinación, fue en esos momentos. Estando en la cueva, preguntarse, ¿de verdad Dios me llamó para ser rey? ¿De verdad soy el ungido del Señor? ¿De verdad somos hijos de Dios? ¿De verdad valgo tanto para Dios? Entonces, ¿por qué permite que pasemos por esto? Y esto es bien fácil de contestar con la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, y vea lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿qué dice? En fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y escucha esto y dicen, pastor, pero tiene que ver con el tema de lo que estamos viendo, oro refinado. Claro que sí, porque el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo. ¿Así dice su Biblia? O a lo mejor esa está mal. Qué interesante que Dios le habla a una iglesia así. Que sea Dios el que le dice, no, no es el diablo, a ver, no te equivoques. No es Satanás, ni le eches toda la culpa al diablo. Es que el diablo metió su cola. ¿Dónde? Si los culpables a veces no somos nosotros. Es que Señor, ya no la aguanto. El diablo se metió en medio de los dos. Ah, caray. ¿Sí? No sé si estoy yo leyendo mal, pero aquí lo que dice mi Biblia dice, yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que amo. ¿A quiénes?
Entonces, a la próxima vez, o la próxima vez que te sientas que te estás pasando el fuego por tu vida, digas, esto es del diablo, mejor piénsalo 2 veces. Y que puedas decir, Señor, yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Le podemos dar un fuerte aplauso al que le ama. Déselo con todas sus ganas en esta tarde. Dele la gloria a Él. Aleluya. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha bien lo que quiero decirle. Este versículo 20 lo han usado bien mal para evangelizar. Es a una iglesia a la que Dios le está hablando. No le está hablando a un nuevo creyente. Dios le está diciendo a gente que ya conoce, gente que está dentro de una iglesia. Yo estoy a la puerta y estoy tocando. Para que tú empieces a darte cuenta de eso. Si tú me dejas entrar, vamos a estar en paz. Yo entraré a su vida. Estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Eso se llama arrepentimiento. Regresarse de donde empezamos a hacer las cosas mal. ¿Cierto o no es cierto? No sé cuántos les está hablando Dios en esta tarde. Pero vamos a terminar dice, al que venciere, al que se deje pasar por el fuego, al que se deje purificar, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Proverbios 17:3. Vamos a darnos cuenta en esta tarde de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Rápidamente, Proverbios 17:3. Lo voy a leer en la traducción viviente que dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. ¿Qué es lo que va a probar Dios? Diga conmigo, mis pensamientos. ¿Qué va a probar Dios? Mis pensamientos. Así como pensamos, así determinamos quiénes somos, mis hermanos. ¿Está aquí conmigo en esta tarde? ¿Qué es lo que va a probar el Señor? Bueno, pero dice cómo. Si el oro es probado con fuego y la plata también, entonces muchas veces nos vamos a tener que aguantar de lo que el Señor quiere quitarnos de nuestra mente. ¿Estamos aquí en esta tarde, mis hermanos? Ahora, otro versículo, vámonos a ir rápido, lo que Dios quiere. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 2 y 4. 2 al 4. ¿Ya lo tienen ahí? Hermanos míos, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A un nuevo creyente o a nosotros? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, tienes que estar contento cuando os halléis en diversas. Wow. Quita tu cara de frustrado, de amargado, de tóxico. Estoy hablando masculino, porque quítala. Y cuando empieces a pasar por una prueba, ponte contento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué dice? Cosa alguna. Si brinques hasta el versículo 21, por favor. Después lo lee en su casa. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada, la cual puede salvar ¿a quién? A nuestras almas. ¿Ya lo tienen ahí? Por eso se lo dije así salteado, porque vengo al versículo, bueno, 12, versículo 12. ¿Qué dice? Versículo 12. Todos juntos. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué dice? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios, ¿qué? Ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. ¿Cuántos creen esto? Zacarías, por favor. Y vamos a ver si de esto está hablando Dios. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Mire, yo le voy a recomendar algo, mi hermano. Si no quiere traer un cuaderno y una pluma para apuntar, saque las notas del celular. Apúntele ahí en las notitas. Hay una aplicación que se llama Notas. Váyase a esa aplicación. Ábrala y póngale prédica del pastor David Arana. Zacarías capítulo 13. Zacarías 13. Versículo 9. Ahora, póngame atención en esto. La historia de Israel es muy interesante cuando le buscamos el sentido espiritual. Cuando le encontramos el sentido humano o historia normal, hay cosas que hasta dice uno, ¿qué me interesa saber genealogías? Pero cuando le vamos dando el sentido espiritual, tiene mucho sentido. Póngame atención en esto. Israel, 80 años atrás de esto, de lo que vamos a ver. Israel está teniendo un tiempo todavía de misericordia. Joaquín, Dios le está hablando muchas veces al rey Joacín. Y él se empieza a revelar. Ellos ya tienen una profecía dada por Isaías. Babilonia iba a llegar a invadirlos. Isaías ya lo había profetizado, el profeta Isaías. Y le dicen a un rey llamado Josías antes de Joaquín. Le dice, mira, fuiste sanado de tu enfermedad porque buscaste a Dios. Pero ahora, ¿sí? Le dice el profeta Isaías a Josías, ¿a quién has invitado para que veas que estás bien? Dice, no, pues invité a los mensajeros de Babilonia. Ya se sabía que Babilonia estaba siendo un imperio, un ejército imponente. Y le dice el profeta Isaías, dice, ¿y qué le enseñaste? Todo, no les oculté absolutamente nada. Le dice, ¿sabes para qué han venido? Para saber lo que se van a llevar. Y no solamente eso, también tus hijos serán llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Josías? Si al Señor le parece esto, que se haga la voluntad de Dios. Qué tremendo es eso. Es como si alguien llegara y me dijera, un profeta, a tu hijo se lo van a llevar a la cárcel. Ah, qué bueno, gracias Señor, bendito seas Padre Celestial. ¿Quién actúa así? Empezamos a buscar a Dios. No sé si estoy diciéndole lo que está en este tiempo, 80 años de lo que vamos a leer atrás. Y escuche esto. Cuando llega el rey Nabucodonosor y sitia Jerusalén, dice la palabra del Señor que les quita lo que no iban a poder obtener por otro lado, el agua.
Y llega el momento en que se rinden. Y cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, destruye el templo. Destruye el templo. Y entonces se levanta un profeta llamado Jeremías. No es el mismo Isaías que Jeremías. Isaías había sido muerto, lo habían aserrado. Pero cuando se levanta Jeremías, en ese tiempo, ¿sí?, en los últimos tiempos antes de que vayan llevados cautivos, él empieza a llorar y empieza a decir: pero después de 70 años, el Señor se acordará de Judá, de la hija de Sión, y los traerá hasta donde los llevó, que eran 800 kilómetros de donde era Jerusalén. Y de ahí los recogerá como la gallina a sus polluelos. Y volverán cantando. Y empezó a dar una profecía. 70 años después de esta profecía, Daniel, estando viviendo ahora en el reino de Medos, de los persas, dice la palabra del Señor que Daniel empieza a escudriñar los libros de los profetas, y entonces cuando ve y empieza a buscar al Señor 70 años, le dice: Señor, se acaba de cumplir esto. Yo te pido, Señor, que nos perdones, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Pero, Señor, que se cumpla la palabra de tu siervo, la cual tú le dices hace 70 años. Y entonces se levanta un rey, Atarjerjes, y le da la orden a sus siervos de decirles: déjenlos ir para que ellos construyan su templo en Jerusalén. Y se empieza a cumplir la palabra de Dios. Pero en ese momento después, ¿sí?, en el tiempo de Zacarías, ya no existe Jeremías tampoco. En el tiempo de Zacarías, mucha gente que había regresado con los de Judá, ¿sí?, mucha gente que se encontraron en el camino, traían costumbres malas y traían cosas paganas. Y entonces el Señor les empieza a decir: espérenme, yo tengo una fórmula para que se quede la gente que es de mi pueblo. Porque no todos en un momento dado, yo me puedo decir cristiano, yo puedo decir que Dios sana, yo puedo decir que Cristo es el verdadero Dios, yo puedo hablarle a alguien que el Señor puede curarles en sus enfermedades, pero si no he pasado por alguna situación difícil o alguna prueba de mi vida y se los demuestro, de nada sirve. Y escuche esto, porque en este versículo de Zacarías, versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿De quiénes? De los que habían regresado. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. ¿No le suena lo mismo que Job decía? Pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo se puede hacer esto? Cuando la prueba ya se pasó, mi hermano. Yo no sé en qué prueba Dios te va a poner. Lo que sí sé es que muchas veces nosotros decimos: ay, Dios, pero es que esto no lo quería yo pasar. Tú lo buscaste, mi hermano. Tú lo buscaste, esa prueba. ¿Qué iba a hacer David? Cuando era un pastorcito le profetizaron que iba a ser un ¿qué? Un rey. Pero David pasó la prueba para ser el rey. Pero él buscó que la prueba se pasara. Y no fue fácil, mi hermano. Salmo 37.
Salmo 37. No te impacientes a causa de quién, de los que hacen las malas cosas, de los que andan pecando. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos, ¿qué dice? Y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá ¿qué? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por los hombres que hacen maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Pero dice el versículo que sigue, dice, no te excites de manera alguna a hacer ¿qué cosa? Lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Y se cumplió la palabra del Señor sobre la vida de David? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí. Quiero hablar de otro hombre que pasó la prueba también ahí. Salmos, por favor. 90. Salmo 90. Este salmo no lo escribe David. Este salmo es un hombre que lo tenía todo en la vida. Su mamá solamente lo pudo cuidar 3 meses. Cuando lo vio hermoso, bueno, es que todos vemos a nuestros hijos hermosos. Porque a veces cuando de repente dicen, es que mira qué hermoso está mi hijo, dicen, órale, bueno. Aquí no hay de eso. Yo sé que todos los vemos hermosos, ¿verdad? Había un decreto dado por un rey. Todo niño de 8 años para abajo debe de morir. Puros niños. Dejen vivir a las niñas. Yo pienso que era feminista. Y dice la palabra del Señor que Dios le da una revelación a esta mamá. Y la revelación fue: échalo al río. A tu hijo échalo al río. Pero hazle un Moisésito, ¿verdad? Y empezó a hacer una canastita donde cupiera a su hijo. Y le echó brea. Y dice la palabra del Señor que entonces pusieron a este niño en ese lugar y lo dejaron ir por el río. ¿Qué iba a pasar con el río? Con el niño, perdón. Con el río iba a fluir. El río iba a fluir. Pero el niño, a lo mejor un cocodrilo se iba a comer. O un hipopótamo. Porque recuerde que Egipto está en África. ¿No es cierto? Pero el corazón de esta mamá le decía que su hijo se iba a salvar, Algo por dentro de ella saltaba y decía, no sé qué va a pasar con mi hijo, pero de que mi hijo se salva, se salva. Se arriesgó. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí? Y la sobrina de Faraón
que otros libros dicen la historia, que había perdido a su bebé y que estaba en duelo, salió a bañarse. El día que ya quiso recuperarse del duelo porque había perdido a su bebé, se le ocurrió irse al río a bañar. Y a lo lejos escuchó el llanto que se oía del río. Y vio una canastita. Y cuando la abre, no podía creer lo que supuestamente para ella los dioses le habían regalado. Porque los dioses la habían escuchado. Y le dijo: este niño se llamará Moisés, porque significa sacado del agua. Sacado del agua. No sabía que los planes de Dios en ese niño eran diferentes. Y así le fueran a enseñar lo que le fueran a enseñar, Dios tenía un plan en la vida de Moisés. Porque este niño muchas veces lo hicieron que delante de una cabeza de halcón con la figura de un hombre, el niño llegara y se doblara y le pusiera incienso. Que después estuviera viendo los demás demonios que habían, pero se estuviera teniendo que arrodillar. Esa es la historia verdadera de Moisés. Si no, lean los Hechos. No existe mejor narrador de la historia de Moisés como la historia que cuenta Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia. Dice Esteban: y siendo Moisés llevado por la hija del faraón para que hiciera la costumbre de los egipcios, así fue educado Moisés. Le dieron una formación de príncipe. Sus tenis no eran ni Nike, eran mucho mejor que eso. No usaba playeras Versace, Louis Vuitton. Tenía línea el hombre, tenía educación el hombre. Y yo quiero decirle algo, jamás la Biblia ha dicho que era tartamudo. Eso es una mala traducción. Lo que dice es que cuando él está en el monte hablando con Dios, dice: ya no sé pronunciar lo que aprendí hace 40 años y tiene lógica. ¿Sabe cuántos paisanos y cuántos familiares de ustedes nada más tienen 3 meses del otro lado y están hablándole ya medio inglés y medio español? Eso es lo que dice la traducción correcta. Ya no pronuncio bien la lengua egipcia. O sea, este hombre no era un personaje que dijéramos: ay, es uno que se vivió ahí con su suegro y después Dios se lo encontró y se le apareció. No, no es así, mi hermano. El día que él se entera de que sus hermanos eran los que habían construido toda esa ciudad, se enoja de tal manera que dice la palabra del Señor que ve a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos y ¿sabe qué hace? Tomar la justicia en sus propias manos. Y para la corte egipcia tiene que ser sentenciado a una muerte segura. ¿Cuál es esa muerte? Desterrado. Lo que el desierto, lo que los dioses decidan contigo en el desierto. Tú estás muerto para nosotros. Pero cuando esas situaciones parecen difíciles en tu vida, hay uno que dice: ah, es ahí donde yo te quería tener, porque de ahí te voy a traer acá y de aquí te voy a regresar allá, pero ya regresarás transformado, ya serás purificado, ya serás otra persona, ya tu vida ya no tendrá el mismo sentido, porque lo que un día pasaste en ese desierto, que sentiste que
todo se te hundía, que sentiste que tu vida se había acabado y después estabas cuidando las ovejas de tu suegro y no sabías que ya tenías futuro. Y hoy te estoy diciendo, regrésate para que tú saques a ese pueblo. Es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros, mis hermanos, y que nos puede sacar más que vencedores de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Y este salmo a mí me gusta mucho, porque empieza diciendo: Dios, tú nos has sido refugio de generación a generación. Y yo eso lo quiero para mi vida. Sé que mis hijos van a pasar por diversas pruebas, pero Dios va a estar con ellos. Sé que mis hijos no son perfectos, pero Dios los está moldeando. Sé que mis hijos tienen todavía errores, pero Dios los está pasando por el fuego purificador, porque yo sé que un día ellos tendrán que cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Yo lo sé, mi hermano. Por eso en ese día yo estoy diciéndole al Señor: Señor, yo sí quiero seguir viendo, Señor, cómo sigues purificando mi vida. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra, por los siglos de los siglos, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues purificando al hombre de la misma manera. Y lo vas a hacer pasar por fuego. Lo vas a pasar por diversas pruebas. Pero el día que salga de todo eso, ni tendrá escoria, ni tendrá inmundicia en su vida. Transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero yo quiero que usted vea lo que dice el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como las vigilias, como una de las vigilias de las noches. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño. Son como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece, crece, a la tarde es cortada y se seca. Pero váyase hasta al versículo 12, por favor, y voy a ir terminando con esto. Y yo quiero, iglesia, que esto sea de mucha bendición sobre nuestras vidas en este día. ¿Quieres que Dios purifique tu vida? Deja a Dios que te pase por el fuego. ¿Sabes para qué? Dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, que la experiencia, eso malo me sirva de experiencia. Eso que no me ha gustado, Señor, que tú lo vuelvas en algo bueno. Tomé una mala decisión, Señor. Enséñame qué provecho le puedo sacar a esta mala decisión, o qué es lo que tú puedes corregir en eso. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón cuál será el propósito de Dios para pasar tu vida en la purificación. Traer sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Ponte de pie en esta tarde, mi hermano, en el nombre de Jesús. No sé si te pueden hablar a Isra, por favor. Yo les había pedido un canto. Yo quiero que en esa tarde usted y yo meditemos en esta palabra que Dios nos ha dado. Y que esta tarde el Señor te haga ver si hay cosas todavía en las que Él va a purificar. Si hay cosas que todavía el Señor va a tener que ir puliendo de tu vida. Hay cosas que a Dios no le agradan de mi vida, y yo lo sé muy bien. Pero yo estoy dispuesto a dejarme ya pasar por eso, porque sé que lo que el Señor está haciendo en este tiempo, el más beneficiado soy yo. Dios me está purificando. A lo mejor no estás aguantando la situación por la que estás pasando, pero yo conozco a esa persona que va a poder hacer lo posible.
Y Dios lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Cierra un momento sus ojos en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Y medita en esta palabra que Dios hoy en este día nos ha hablado. Y quiero que en esta tarde cantemos y le digamos al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo de Dios, y lléname, Señor. Purifícame como tú lo sabes hacer. Cámbiame, Señor, como tú lo sabes hacer. A lo mejor va a tener que haber un quebrantamiento. Deja que Dios lo haga. A lo mejor va a tenerte que quitar muchas impurezas de tu vida, y entre ellas son amistades. Deja que Dios lo haga. A lo mejor todavía hay escorias que no nos dejan ser verdaderamente puros. Palabras malas, pensamientos malos. Pero la pregunta es aquí en esa tarde: ¿qué tan dispuesto estás tú para dejarte moldear por el Señor? Así que cierra tus ojos un momento en esta tarde y medita en esta palabra. Purificados como el oro. Si es tu decisión, dile al Espíritu Santo: Señor, haz tu obra en mí. Hazlo en esta tarde, en el nombre de Cristo. Vamos a adorarlo en esta tarde.